placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum. Tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir al presidente de la Generalitat de Cataluña, don Artur Mas, al que hemos venido observando en su trayectoria política durante los 10, casi 11 años de nuestra trayectoria, desde que fuéramos fundados en el año 2000. Y hoy tenemos la especial satisfacción de recibirle como presidente. Querido amigo, la tribuna es suya. Bien, muy buenos días a todo el mundo y muchas gracias por su invitación a Nueva Economía Forum y por su asistencia también en esta ocasión en la que, de hecho, pues comparezco por primera vez en Madrid después de las elecciones catalanas. Tuve unas visitas pues lógicas, de cortesía y de trabajo con el rey en primer lugar y con el presidente del gobierno, pero de hecho la primera ocasión en la que participo en un foro abierto desde las elecciones catalanas, pues es justo hoy. Y como que he venido, como decía usted mismo, pues en otras ocasiones, pero en un formato distinto, pues yo les agradezco mucho esta nueva invitación y esta oportunidad para contarles algunas cosas. Algunas cosas a los 3 meses de tomar posesión como presidente de la Generalitat. Fue el 27 de diciembre, por tanto, justo ayer fueron 3 meses, y el día 29 de diciembre se formó el nuevo Gobierno de Cataluña. Estamos todavía en estos primeros 100 días, por decirlo así, a pesar de que, a la luz de algunas reacciones que se producen en la misma Cataluña, pues da la sensación de que ya han pasado más de 100 días, porque no es que haya mucha tregua, por decirlo así. Pero en cualquier caso, pues esto ya forma parte, digamos, de lo habitual, de lo normal. No hay queja por nuestra parte, simplemente pues esta posibilidad, como les decía, de poder explicar, a la luz de la experiencia de estos 90 días, por dónde estamos enfocando las cosas. Yo les quería hablar, a ver si consigo hacerlo en no más de media hora. Les quería hablar básicamente de 3 cosas, que son un poco el hilo conductor de lo que estamos haciendo desde el gobierno catalán en estos primeros meses de arranque, y en el bien entendido de que hay una serie de cosas que todavía, lógicamente, pues no están en proceso digamos, de funcionamiento total, ¿no? Pero sí que ya se ve un hilo conductor de lo que es la acción de gobierno en Cataluña que los quería comentar. Y el primer gran tema, y este no es nuevo, pero es obligado y absolutamente necesario, es el plan de ajuste y de ahorro que está llevando a cabo el gobierno catalán. Un plan de ajuste y de ahorro que es absolutamente imprescindible y en el cual estamos claramente determinados a llevar hacia adelante. Y esto lo tenemos que hacer controlando mucho mejor el gasto y reduciendo, obviamente, ese mismo gasto, y al mismo tiempo nos hemos hecho el propósito de hacerlo sin aumentar los impuestos. Aquí hay gente que nos dice, tenéis que hacer las 2 cosas juntas, reducir gastos y aumentar impuestos. Y nuestra receta es que en estos momentos, si pensamos no solamente en ajustar los presupuestos públicos, sino también en relanzar la economía, y esto segundo es tan o más importante que lo primero, pues entonces no es buena receta subir los impuestos.
Entre otras cosas porque en Cataluña los tenemos arriba de todo en el conjunto del Estado. No solamente los que valen para todo el Estado, como por ejemplo el IVA, sino que el IRPF, por ejemplo, en Cataluña lo tenemos en la tarifa máxima, en el 49%. Fue una decisión que la tomó el anterior gobierno catalán. Con lo cual, al final, la conclusión es esa, ¿no? Nosotros vamos a reducir el presupuesto, vamos a aumentar el ahorro, vamos a ajustar las finanzas públicas y lo vamos a hacer, insisto, sin aumentar los impuestos. Incluso en algún caso muy puntual, que recoge un compromiso nuestro de la campaña electoral y del programa, que es el impuesto de sucesiones, ahí lo vamos a bajar en las próximas semanas para quedar situados desde Cataluña en una posición igual o mejor que los territorios del Estado que lo tienen mejor. En este caso, por ejemplo, de los que tienen sistemas de financiación como el nuestro, los de régimen común, claramente es el caso de Valencia y el caso de Madrid. Cuando digo un plan de ajuste y de ahorro, quiero decir que eso va a afectar pues, a todo el presupuesto catalán. Piensen ustedes que no estamos hablando de calderilla, estamos hablando de entre 2.500 y 3.000 millones de euros de ajuste en el primer año. Y eso equivale aproximadamente a un 10% de nuestro presupuesto operativo. Si descontamos todo el ámbito estrictamente financiero, amortización de deudas, ingresos finalistas que nos vienen del Estado o de Europa, si descontamos eso y nos quedamos con el presupuesto operativo de la Generalitat, esos 2.500, 3.000 millones de euros significan aproximadamente ese 10%. Tengan ustedes en cuenta que este es un ajuste duro, un ajuste muy exigente y además sin precedentes. Sin precedentes. Nunca en los últimos 30 años se había hecho un ajuste y un ahorro público de esta magnitud. Ni en Cataluña ni probablemente en el conjunto del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos enfrentamos a una situación nueva y a una situación muy exigente. Pero la vamos a llevar a cabo. Estamos determinados a llevarla a cabo, entre otras cosas porque ustedes saben que tenemos un cierto empacho de deuda, lo podríamos decir así, ¿no? Empacho de deuda y de déficits acumulados. Al final los déficits muy seguidos acumulan deuda y te puedes llegar a empachar. Y ahora estamos en esta situación. En Cataluña, claramente, en el conjunto del Estado, pues en buena parte también, pero en Cataluña de una forma muy evidente, ¿no? Y eso hay que digerirlo. Eso hay que digerirlo, no se puede digerir de golpe, eso es evidente, pero hay que digerirlo y hay que marcar un camino. Y ese camino nosotros lo tenemos marcado a través de ese ahorro del 10% del presupuesto operativo, que, como les decía, equivale a esos 2.500, 3.000 millones de euros en este primer año. Les decía que esto va a afectar a todo el presupuesto, tanto de gasto como de inversiones, es inevitable, excepto a una partida, que son los intereses. Y eso me da pie a hacer notar que cuando los intereses son la única partida que sube del presupuesto, es que se entra en un ciclo que hay que parar. Porque al final, cuantos más intereses pagas, quiere decir que menos dinero puedes orientar hacia los proyectos productivos y hacia los servicios sociales. Y por tanto, hacia las políticas económicas y las de cohesión social. Y ahí estamos un poco, en este punto, pues, digamos, delicado, ¿no? Que hay que romper de una forma, que hay que cambiar de una forma clara. Por tanto, estamos absolutamente dispuestos a, como les decía, a controlar ese desajuste que hemos venido acumulando en los últimos años y, en definitiva, pues, si lo habláramos en términos, digamos, clínicos o médicos, ¿no?, podríamos decir que efectivamente tenemos un tumor, pero lo vamos a controlar, vamos a evitar cualquier tipo de metástasis, lo vamos a tratar y vamos a quedar limpios. Y eso exige, como les decía, pues un camino claro, mucha determinación, también exige capacidad pedagógica, porque eso hay que explicarlo. Y hay que explicarlo de una forma que la gente no solamente lo entienda, sino que además se lo haga suyo
Ya sé que esto es difícil, ¿no? Porque cuando se trata no de aumentar los presupuestos, sino de bajarlos, pues eso afecta a colectivos distintos, es inevitable. Y que eso se llegue a entender bien y que la gente entienda que tiene que participar en ese proyecto, pues todavía cuesta un poco más. Por eso les decía que eso requiere capacidad de explicación y capacidad pedagógica, ¿no? Pero también les he de decir, por mi experiencia de estos 90 días en Cataluña, de gobierno, que a pesar de la dureza de lo que tenemos que hacer y de la exigencia de lo que tenemos que hacer, yo veo en líneas generales un alto grado de responsabilidad en la sociedad catalana. Lo tengo que decir así. Toco madera, porque eso se puede estropear algo, es evidente, seguramente pues va a haber gente que se va a poner algo más nerviosa, también es lógico, pero de todas formas, hasta ahora, y llevamos 3 meses pues insistiendo en ese plan de ajuste y de ahorro, hasta ahora he de decir que en muchos estamentos de la sociedad catalana, especialmente de la sociedad civil más que de la sociedad política, también tengo que decirlo, pues hay un nivel, digamos, de comprensión y sobre todo incluso de responsabilidad muy elevado, que es un signo no solamente de madurez de la sociedad catalana, sino también un signo, digamos, de confianza de cara a estos próximos tiempos. Y eso también quería hacerlo notar. También es evidente que tenemos que aprovechar estos procesos en los cuales estamos para ganar eficiencia en el sector público. No se trata solo de ahorrar, no se trata solo de reducir presupuestos, se trata también de ganar eficiencia. ¿Cómo podemos pues, aprovechar estas circunstancias para que aquello que en los sectores privados es muy habitual, pues también se transfiera al sector público? Por tanto, ganancias de eficiencia en el propio sector público. Eso requiere más tiempo. Y en este momento no lo tenemos. Nosotros tenemos que hacer el ajuste y el ahorro ya este año, sin posibilidad de analizar todos los circuitos y todos los procesos para ganar esa eficiencia de forma rápida. Pero, aunque no lo podamos hacer de forma inmediata, hay que hacerlo. Y por tanto, los próximos meses también en Cataluña serán meses en donde vamos a analizar, ámbito por ámbito de la Administración, cómo podemos hacer más eficiente ese propio funcionamiento de la Administración. Por tanto, ahí tenemos un primer gran ítem, una primera gran rúbrica, que es esa necesidad de ajustar y de ahorrar que el gobierno catalán va a promover y que de hecho ya está promoviendo en este momento, ¿no? Hay otra cara de la moneda que yo también quería comentar, porque fíjense, les estoy hablando de cantidades importantes para el presupuesto catalán y para las finanzas públicas catalanas, 2.500, 3.000 millones de euros, no es moco de pavo, pero también es cierto que eso en Cataluña es una pequeña parte de nuestro déficit fiscal anual con el Estado español. Y esa es la otra cara de la moneda. El gobierno catalán va a hacer un plan de ajuste y de ahorro, como les decía, y claramente vamos a apostar por ahí. Pero la otra cara de la moneda es lo que llamamos el pacto fiscal. Pacto fiscal que estamos ya empezando a desarrollar en Cataluña, que tiene calendarios. A 31 de octubre de este año tiene que estar diseñado toda la arquitectura técnica, jurídica, numérica, económica, y a finales de este año y principios del que viene, antes de las elecciones generales en el Estado, en Cataluña vamos a promover un amplio acuerdo, tan amplio como podamos, político y de la sociedad, para plantear ese pacto fiscal que, como ustedes saben, pues va en la línea, no es exactamente lo mismo, pero irá en la línea de lo que se conoce como el concierto económico. Y, por tanto, la posibilidad de que desde Cataluña se gestionen los impuestos, se gestionen los ingresos y se pueda negociar bilateralmente con el Estado central cuál es la aportación que Cataluña tiene que hacer al conjunto del Estado y cuáles son los recursos que se quedan en Cataluña. Lo que sí que quería hacer entender es que Cataluña produce lo suficiente y se espabila lo suficiente y crea la suficiente riqueza, incluso en ese momento, como para poder absorber con mayor facilidad de la que tendremos ese ajuste y ese ahorro, y en cambio eso va a ser más duro y más exigente precisamente por el hecho de que tenemos ese déficit fiscal muy grande con el Estado y además crónico. ¿No? Como que yo, antes de ser presidente, pues solía poner encima de la mesa las cartas, y yo voy a seguir haciendo lo mismo, voy a intentar hablar claro,
las cosas que nosotros vamos a plantear no las vamos a plantear en términos nunca de amenaza, nunca de ultimátums, por decirlo así, sino que vamos a intentarlo presentar de una forma que se entienda, apelando a la razón, pero eso es urgente que lo hagamos. Y es urgente también que en el conjunto del Estado, en el conjunto de España, se entienda que esos déficits fiscales crónicos como el que acumula Cataluña no son perdurables de cara al futuro. Eso no se puede aguantar siempre. Un desequilibrio de esta magnitud, equivalente al 9% de nuestra riqueza anual, de nuestro PIB, no es soportable para siempre. Y además nosotros entendemos que también ha llegado el momento en que, si se dice, como se dice habitualmente, que en el Estado se ha ido muy lejos desde el punto de vista del gasto en general, incluso se apela también al Estado autonómico en este sentido, pues una forma de plantear las cosas es que si no hay dinero, si no hay suficiente dinero, pues entonces hay que racionalizarlo todo eso, porque lo que no se puede pretender es que determinados territorios, por siempre, para siempre, pues vayan poniendo todo ese dinero encima de la mesa sin que haya ninguna consecuencia más. Esa situación crónica no es perdurable. Y vuelvo a insistir que desde Cataluña lo vamos a plantear desde la razón, no desde el estómago, no desde las vísceras. Y vamos a intentar explicarlo correctamente. Pero creo que también es una oportunidad para que en España se entienda que hay que entrar en una vía en donde todos los territorios tienen que hacer un esfuerzo mayor de producción propia y de creación de riqueza propia. Eso va a ocurrir en Europa y va a ocurrir respecto a España. En el 2013 a España se le van a acabar una serie de aportaciones europeas. Pues lo mismo que vale de Europa para España, también vale dentro de España, en cuanto a concepto. Y eso, insisto, creo que es la otra cara de la moneda. Por tanto, ajuste y ahorro en Cataluña lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Y con todo ahínco. Y no nos va a temblar el pulso en este sentido. El gobierno catalán está decidido a actuar en esa línea de hacer los deberes. Pero al mismo tiempo va a plantear seriamente ese pacto fiscal para que ese esfuerzo productivo que Cataluña sigue haciendo de una manera importante tenga una mayor recompensa dentro de la propia Cataluña. Tengan ustedes además en cuenta que la situación en Cataluña no es fácil desde un punto de vista socioeconómico. No estamos en el nirvana, no estamos en el paraíso. Estamos en una sociedad, la catalana, que tiene un 18% de paro, no es ninguna broma, un 40% de paro juvenil, tampoco es ninguna broma, y un 20% de la población catalana que vive por debajo de los lindares de la pobreza. Por tanto, nosotros, ese esfuerzo que somos capaces de hacer como sociedad y como país, tenemos la obligación de aprovecharlo más para asegurar un progreso mayor en la propia Cataluña. Bien, ese es el primer tema que les quería comentar. El segundo tema es la estabilización del sistema financiero y el saneamiento del sistema financiero, en el cual el gobierno catalán, y en este caso una formación política que es Convergència i Unió, ha actuado en estas últimas semanas también a fondo, ¿no? Eso simplemente lo comento, un poco de pasada, pero como que les quería contar un poco nuestro hilo conductor de estos últimos 3 meses en el gobierno, pues ahí está un tema de máxima importancia, ¿no? La estabilización y el saneamiento del sistema financiero, y esto afecta directamente pues, a todo el sistema financiero, pero en particular a las cajas de ahorro. En Cataluña se ha pasado de 10 cajas de ahorro a 3 en el último año y medio. Por tanto, ha habido un esfuerzo de racionalización importante, muy importante. También ha ocurrido en otras partes de España, en el conjunto del Estado, pero en Cataluña no ha sido en este sentido la excepción, ¿no? Y en ese punto, pues nosotros hemos tenido que intervenir a fondo porque había un peligro, que es que en esa ola, digamos, de saneamiento del sector financiero español, necesaria por otra parte, eso se podía llevar por delante al sistema de las cajas de ahorro. De hecho, a algunos quizá pues no les hubiera ido del todo mal. Ese peligro existía y ese peligro había que pararlo. Procurar parar esa ola que existía de ver cómo ese sistema cajas pasaba pues a mejor vida. Y nosotros entendemos que eso hubiera sido claramente negativo, incluso claramente regresivo.
Fíjense que si analizamos la historia de ese sistema financiero, nadie podrá decir que lo que representan las cajas de ahorro no ha hecho un servicio económico y social de primera magnitud. Y todo lo bueno que tiene ese sistema hay que preservarlo. No se puede arrasar con todo eso, porque en algún momento pues, no está de moda. Cuando digo que no está de moda, lo digo con conocimiento de causa, porque cuando te paseas por Europa, pues el otro día estuve en Bruselas, hace unas semanas, viendo al presidente de la Comisión Europea, y cuando te paseas por ahí, pues el tema de las cajas de ahorro en España pues es objeto de debate permanente, ¿no? Y da la sensación de que eso sea un aspecto absolutamente, digamos, negativo, ¿no? Y nadie, o casi nadie, se dedica a hablar de todos los aspectos positivos que ha tenido y que tiene esa parte del sistema financiero. Nosotros desde Cataluña tenemos en este sentido una especial sensibilidad y, por tanto, hemos tenido en estas últimas semanas que batallar duro para que las reformas que se estaban haciendo a nivel del Estado, en el marco de las entidades financieras, fueran reformas que pudieran hacer viable la permanencia de un sistema de cajas al lado, obviamente, del sistema bancario pues, tradicional, ¿no? Y eso estoy seguro que lo vamos a conseguir. No será exactamente como era, eso es evidente, también ahí va a haber una transformación importante, pero eso lo vamos a conseguir porque tal como han quedado los aspectos legislativos, creo que hay tiempo para que las entidades financieras que estaban en una situación pues, un poco más delicada, por decirlo así, pues puedan aprovechar esos próximos meses y estos próximos años para ellas también hacer claramente los deberes y a partir de ahí asegurar su permanencia de cara al futuro. El tercer gran aspecto y último de ese hilo conductor, ¿no? Por tanto, fíjense que es plan de ahorro y de ajuste, pacto fiscal, al lado de eso, ayudar al saneamiento del sector financiero, sector que, por otra parte, en este momento, como todo el mundo sabe, no está cumpliendo al 100% su función, que debería ser la de canalizar la circulación del dinero. Ahí después les haré un comentario un poco adicional. Y el tercer gran tema es cómo desde el gobierno catalán podemos ayudar a relanzar la economía, que es el aspecto fundamental. Porque al final todo lo primero es muy importante, pero donde nos jugamos el tipo es en esa última parte. ¿Cómo aseguramos que haya un relanzamiento de nuestra actividad económica? Ahí tuvimos el viernes pasado una experiencia bastante inédita en Cataluña, una cumbre que organizamos con todos los partidos políticos, con representación parlamentaria, las patronales, los sindicatos, todo el gobierno catalán en pleno y un grupo de expertos de primer nivel, unas 15 personas aproximadamente, que están asesorando al gobierno catalán en materia de, precisamente, relanzamiento y reactivación de la economía. Claro, a un mes y medio de las elecciones municipales, juntar en una sola mesa unas 40 personas de estos ámbitos tan distintos, imagínense ustedes todos los partidos políticos, esto en Cataluña significa pues desde el PP hasta Iniciativa, para entendernos, hacia los socios de Izquierda Unida, para entendernos, desde los que son más absolutamente favorables al Estado hasta los que quieren pues, proclamar la independencia mañana mismo, estos estaban en la misma mesa, sindicatos, empresarios, todo eso junto, ¿no? Las apuestas eran que todo eso no podía terminar bien, pero ensayamos eso y la verdad es que salió razonablemente bien. Porque que a un mes y medio de las elecciones se pueda hacer una reunión así, dentro las cosas vayan bien y además se puedan proyectar una serie de acuerdos en materias sensibles, eso también es un signo de madurez de una sociedad en un momento difícil y complicado como el que tenemos. Y eso es lo que se consiguió hace 3 o 4 días en Cataluña, a pesar de que algunos partidos, a un mes y medio de las municipales, les interesa dar la sensación de que todo eso pues, no es verdad. Pero es curioso porque cuando están dentro de la reunión pues se portan mejor que cuando están fuera. Y acaban explicando fuera lo que no ha ocurrido dentro. Un poco curioso, pero forma parte, digamos, de ese juego seguramente preelectoral. Pero a mí, más que ese regate corto, que no tiene demasiado valor, lo que me interesa subrayar sobre todo es esa capacidad que hay, a poco tiempo de una convocatoria electoral, en este caso en Cataluña, de llegar a sumar voluntades
en la línea de cosas que tienen que apuntar hacia el relanzamiento económico del conjunto del país. Y de ahí salieron una serie de mandatos y una serie de acuerdos que les comentaré muy brevemente en estos últimos 10 minutos, un cuarto de hora, que son un poco también guión de nuestra actuación ya en estos meses que estamos y que también lo serán claramente en los próximos, ¿no? Un primer gran ámbito es el de la agilidad de la administración, simplificación de la administración catalana. Yo les decía antes que vamos a promover un plan de ajuste y de ahorro, que lo estamos haciendo, pero eso, que significa adelgazamiento de la administración, tiene que ir acompañado del mecanismo de la agilidad. Y más en un momento en que no se puede incrementar el presupuesto, sino que hay que reducirlo. Por tanto, si no hay más dinero, al menos tiene que haber menos trabas. Y eso no requiere esfuerzo económico, eso requiere esfuerzo organizativo y también un camino claro. En este momento los poderes públicos pueden ayudar mucho, decisivamente incluso, al relanzamiento de la actividad si son capaces de relajar su voracidad normativa. Relajar su voracidad normativa, que la tenemos en general. En general, se van acumulando normas por aquí, normas por allá, se superponen unas a las otras, acaban siendo todo trámites cada vez más complicados y todo eso hay que irlo desmontando en parte, hay que irlo ajustando también, ¿no? Y por tanto ahí estamos con un plan de agilidad y de simplificación de la administración catalana que vamos a dirigir con la misma mano firme que el plan de ajuste y de ahorro, porque es tan importante como el plan de ajuste y de ahorro. Y poder llegar a una administración más, como decimos, amiga de la actividad económica, en un momento clave en donde eso es absolutamente fundamental, ¿no? Ahí tenemos un mandato, por ejemplo, también muy concreto, que es antes del verano presentar una ley marco en el Parlamento catalán para descomprimir la normativa legislativa catalana en la línea de ayudar más y mejor a esa iniciativa económica y empresarial. Y no solamente una ley marco, sino que también dentro del propio gobierno catalán ya estamos promoviendo normas, al revés, estamos desmontando normas, incluso sacándolas del propio ordenamiento, en esa línea de simplificar normativa y de agilizar todo tipo de trámites. Eso no es ni rápido ni fácil, porque la inercia de la administración, casi de todas las administraciones, sin excepción, es una inercia de voracidad normativa. Y eso hay que irlo, pues, descomprimiendo y desmontando, pero eso requiere mucha determinación y tiempo. Eso no es una cosa que se hace simplemente en 15 días, ¿no? Ahí tenemos, por tanto, un gran marco, que es el de la simplificación normativa y apostar claramente por la agilidad de la Administración en Cataluña, y que además con unos calendarios concretos. Otro gran ámbito en donde estamos apostando es en el de la formación profesional. En Cataluña el sistema de formación profesional ha quedado un poco, digamos, deslavazado o no suficientemente integrado. Y eso tampoco requiere dinero. Eso requiere también una idea clara de cómo tiene que ser la formación profesional en el futuro, ¿no? Nosotros en Cataluña queremos hacer una apuesta de política industrial y de política industrial exportadora. Y eso requiere una formación profesional integrada y puesta al día, en la línea de los países de Europa que tienen industria exportadora, que los conocemos, existen y van bien, son los que van mejor. Y dentro de España, Cataluña es quien más puede hacer eso, seguramente al lado de algún otro territorio, también con base industrial, pero quizá nadie mejor que Cataluña para hacer este esfuerzo de política industrial y claramente también de mejora de todo nuestro sistema de formación profesional. Y estamos trabajando para ir a un esquema en donde la formación profesional no solamente se integre en todos sus ámbitos, ¿no?, desde el que inicia la formación como estudiante hasta el que la tiene continua, pues trabajando, sino que además la empresa se vincule en los centros de formación profesional. De tal forma que haya esa visión empresarial en el propio esquema de la formación profesional, que es lo que muchas veces falta, hasta el punto de que hay divergencia clara entre las profesiones que se están promoviendo y las necesidades que después hay en el mundo económico, ¿no?
Ese es el segundo gran ámbito en el cual estamos trabajando a fondo. Tercer gran ámbito, la gestión de infraestructuras. Y sobre todo dos, que son nuestra prioridad en el corto plazo, el corto y medio plazo. Uno, el corredor del Mediterráneo, que para que nos entendamos, no solamente es importante para Cataluña, sino también para el conjunto del Estado, y que va en la línea de darle importancia a aquello que tiene importancia. Si el 50% de toda la exportación española, como mínimo, está en ese eje mediterráneo, eso hay que modernizarlo desde un punto de vista de infraestructuras. Y eso pues, lo estamos promoviendo en Bruselas, lo estamos también negociando con el Ministerio de Fomento, con buenas perspectivas. Se dio pues, el caso hace pocas semanas de que el ministro de Fomento estuvo en Cataluña presentando el proyecto del corredor del Mediterráneo, ferroviario, y bueno, pues por primera vez en muchos años yo escuché palabras del tenor que había que hacer infraestructuras importantes en España que no tuvieran carácter radial con el centro en Madrid. Eso lo decía el ministro. Nosotros hace mucho tiempo que lo decimos, pero que lo diga un ministro de Fomento, eso es bastante nuevo. Y que lo haga sería espectacular. Pero se tiene que hacer. Se tiene que hacer para poder conectar nuestra capacidad exportadora con el centro de Europa y para que nuestros puertos puedan competir con los puertos del norte de Europa. Y ahí estamos pues, con una situación hoy por hoy muy delicada, ¿no? Porque estamos con una infradotación evidente de infraestructuras en ese ámbito del Mediterráneo y estamos con una sobredotación evidente de infraestructuras en el conjunto del Estado en sitios en donde no hay prácticamente capacidad productiva, lo cual es un contrasentido absoluto y total, y más en un momento en que mucha gente entiende que es a través de la exportación precisamente tenemos que relanzar nuestra economía. Por tanto, corredor ferroviario del Mediterráneo y corredor en general del Mediterráneo, también viario. Y el otro gran tema en cuanto a gestión de infraestructuras son el tema de los aeropuertos y del aeropuerto del Prat. Ahí saben ustedes que estamos, pues, se está trabajando a fondo en el Estado para que haya un diseño nuevo desde el punto de vista de la gestión aeroportuaria. Se habla de privatizar la gestión de dos aeropuertos, el del Prat y el de Madrid. Uno de ellos nos afecta directísimamente y lo que estamos planteando delante del Ministerio es que la sociedad que controle esa concesión, nosotros ya estamos de acuerdo en que pueda ser gestionada en manos privadas, pero la sociedad que controle esa concesión tiene que ser una sociedad mixta entre el Estado y las instituciones catalanas, en donde en esa sociedad mixta que controle la concesión, las instituciones catalanas deben tener una posición claramente determinante y mayoritaria. Y controlar esa concesión de acuerdo el Estado y el Gobierno catalán y las instituciones catalanas en general. Ahí también nos estamos jugando mucho, porque si queremos una economía internacionalizada de verdad, pues necesitamos un aeropuerto bien conectado. Y unos aeropuertos, en general, mejor gestionados, ¿no? Y ahí estamos precisamente en ese punto que se va a resolver en estos próximos meses y que para nosotros es absolutamente determinante. Por tanto, resumiendo, simplificación normativa, agilidad de la Administración, todo el tema de la formación profesional para modernizarla y todo el tema de la gestión de infraestructuras. Y ahí se añaden algunos otros temas que comento también un poco de pasada, pero que tienen su importancia, algunos de los cuales se pueden resolver desde la propia Cataluña y otras habrá que resolverlo influyendo en la política del conjunto del Estado. Por ejemplo, nosotros ya tenemos encargado en el Gobierno catalán, dentro de estos primeros 90 días, para que a finales de año podamos tener un plan energético que sustituya al que tenemos ahora vigente y que tenga horizonte 2012-2020. Y eso también es urgentísimo, porque estamos ahí también con una serie de debilidades acumuladas importantes, ¿no? Un plan energético que nos asegure las conexiones con Europa, tanto de la red eléctrica como de la red del gas. Primer punto. Hay proyectos que están más avanzados en este sentido y proyectos que lo están menos. Segundo, una apuesta clara por las renovables. En Cataluña la estamos haciendo. Tercero, ahorro energético. Y cuarto, costes razonables y asumibles para el sistema productivo. Y eso tiene que ser una combinación de todas esas cosas. Ahora, por ejemplo, pues que hay esa zozobra lógica, ¿no?,
sobre todo el tema de la energía nuclear, por lo que ha ocurrido en Japón, el debate que se está produciendo en Europa, la posición que ha tomado Alemania, que es una posición, digamos, de abanderamiento, de ir reculando en el tema de la energía nuclear. Las primas, que ahora se han recompuesto, pero bueno, las primas de algún tipo de energías renovables en el conjunto de España, algunas de las cuales eran pues claramente desorbitadas, ¿no? A pesar de que estaban dentro de un marco jurídico que ha habido que recomponer. Bueno, todo eso hay que equilibrarlo de una manera que combine esos elementos, ¿no? Conexiones con Europa para romper nuestro aislamiento en este sentido, pero al mismo tiempo pues apuesta por las renovables, costes asumibles, que quiere decir que tenemos que apostar, y no tenemos que asustarnos más de la cuenta, tenemos que apostar por una combinación en la oferta energética que nos permita controlar esos costes de cara a los sectores productivos, ¿no? Fiscalidad. Eso lo podemos plantear y lo podemos batallar, pero no lo podemos resolver solos, porque ustedes saben que los grandes impuestos pues, se gestionan a nivel del Estado. Y ahí, bueno, pues yo también quería hacerles entender que cuando planteamos un determinado rumbo en Cataluña en materia de política económica y de relanzamiento y de reactivación, tenemos claro que en lo que no podamos hacer nosotros como gobierno catalán, hoy por hoy, tenemos que influir, porque al final lo que nos jugamos es el relanzamiento económico, y eso hay que hacerlo pues, por vías distintas según las capacidades de decisión que tenga cada administración. Y en el ámbito de la fiscalidad es evidente que eso hay que batallarlo en el conjunto del Estado, ¿no? Ahí vamos a apostar básicamente por dos grandes ámbitos, ¿no? Primero, en el impuesto de sociedades, en el impuesto de sociedades vamos a intentar convencer al Gobierno central para que los tipos reducidos de ese impuesto de sociedades, que ustedes saben que van dirigidos a pequeñas y medianas empresas, que esos tipos reducidos se puedan aplicar a más empresas, que quepan más empresas dentro del tipo reducido del impuesto de sociedades. Y al mismo tiempo que en España se haga un planteamiento serio de reducir el impuesto de sociedades de forma significativa para los beneficios que se reinvierten en la propia empresa. Eso es fundamental. Y además es un mensaje que tiene que calar desde un punto de vista del concepto. Porque si es cierto, como lo es, que hay grandes problemas de financiación en el sistema bancario ordinario, y los hay y seguramente los habrá en los próximos tiempos, qué mejor que promover que las propias empresas se puedan autofinanciar de una forma más óptima, al menos las que puedan. Muchas no podrán porque no tienen beneficios, pero las que puedan, las que están obteniendo beneficios, esas deberían tener un estímulo para que esos beneficios se quedaran en la propia empresa y sirvieran para financiar mejor el ciclo productivo, el tejido productivo propio, ¿no? Y eso requiere esa serie de estímulos a nivel concretamente del propio impuesto de sociedades. Y en cuanto al IVA, pues vamos a plantear seriamente un tema que afecta también a la financiación y en este caso a la morosidad, que es que se pueda aplicar el tema del IVA por un concepto de caja y no de devengo. Porque ahora ustedes saben perfectamente qué ocurre, que las facturas que muchas veces pues, no se cobran, hay que liquidar el IVA. Y eso es un contrasentido. Tener que liquidar un impuesto que no se ha cobrado de un tercero es un contrasentido, aunque después el Estado te lo acabe devolviendo, pero pasa mucho tiempo, ¿no? Y eso claramente hay que cambiar ese criterio para ayudar a otro tema fundamental, que es el de la financiación del tejido productivo y en este caso también a la morosidad en su conjunto. Dos últimos temas antes de terminar, que forman parte de este rumbo y de esa hoja de ruta que nos hemos planteado desde Cataluña, ¿no? Fomento de la ocupación. Nosotros no tenemos competencias en el marco laboral y, por tanto, ahí no podemos decidir. Podemos influir, lo intentamos hacer en la última reforma laboral, que quedó seguramente pues, algo coja en muchos sentidos, pero sí podemos hacer una cosa, que es identificar bien cómo se ayuda a la gente que no tiene trabajo a poder tener una formación que le permita reincorporarse al mundo laboral. Eso sí que lo podemos hacer. Y eso lo vamos también a promover con todos los estímulos posibles, ¿no?
incluso yendo hasta el punto de que toda esa gente joven que salió de los ciclos formativos, que se quedó sin formación específica y que ahora está en paro, que los podamos reincorporar al ciclo formativo, que los podamos reincorporar a aprender un oficio. Y eso en sectores de nuestra economía que van a demandar puestos de trabajo en el futuro. Claramente sectores identificados, ¿no? En el ámbito de la energía, en el ámbito del turismo, en el ámbito de la hostelería, en el ámbito de la restauración, en el ámbito de las energías renovables, en todo eso y en el ámbito de los servicios sociales, de la dependencia, de la autonomía personal, en todos esos ámbitos va a haber demandas de gente en estos próximos tiempos que podemos reciclar desde un punto de vista formativo. Y las dos últimas cosas, que creo que también son fundamentales en esa línea del relanzamiento económico. Primera, un marco de flexibilidad para las pymes. Eso lo vamos a plantear para lo que afecta a Cataluña y para lo que afecta al conjunto del Estado. Nuestro análisis ahí es muy claro. Quien tiene capacidad de crear puestos de trabajo en el futuro, en esos próximos 2 años, si alguien tiene esa capacidad de hacerlo, van a ser las pymes. Y cuando digo las pymes me refiero desde el autónomo hasta la mediana empresa. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque las administraciones no vamos a crear trabajo, más bien lo vamos a reducir. Si nos tenemos que adelgazar, y eso lo tiene que hacer Cataluña, pero yo les hago una apuesta. Después del 22 de mayo, cuando haya estas elecciones, otros gobiernos van a hacer lo mismo. Ahora no se nota demasiado, porque hay esas elecciones a 1 mes y medio vista, pero van a tener que hacer lo mismo. Por tanto, esperar que las administraciones en su conjunto vayan a coger gente, vayan a crear trabajo, es un absurdo. Esto no va a ser así, lo sabe todo el mundo. Y además esto va a durar tiempo. Esto va a durar tiempo. Las grandes empresas, pues evidentemente crean trabajo, pero al final seguramente su capacidad de creación de trabajo es bastante neutra y además crean mucho trabajo, pero fuera del Estado también. Cosa que tiene su lógica, porque tienen que claramente posicionarse en los mercados internacionales, ¿no? Por tanto, ¿dónde queda el fuelle? ¿Dónde está el fuelle? El fuelle real para crear puestos de trabajo en sociedades que tenemos unos niveles de paro como los que tenemos nosotros. Y además, en algún sentido, de paro estructural. Pues está en ese mundo de la pequeña y mediana empresa. Pero eso no se puede tratar a un pequeño autónomo casi igual que se trata a una multinacional. Eso requiere un marco específico de flexibilidad grande. De flexibilidad grande. Eso a veces da miedo, incluso da miedo sindical, porque algunos piensan que a partir de ahí perderán el control de no se sabe qué. Pero eso es fundamental. Y el mensaje que hay que hacer llegar es que en España alguien va a promover que haya ese marco de flexibilidad general para el funcionamiento de la pequeña y mediana empresa. Y el otro gran tema, fomentar el espíritu emprendedor. Ese fue otro de los encargos de la cumbre que se celebró en Cataluña. Estimular y fomentar el espíritu emprendedor. ¿Y ahí en qué sentido? Pues en un sentido muy claro, ¿no? Yo lo expreso casi siempre que puedo y en cualquier foro. Y sé que esto pues, no genera una gran comprensión porque hay mucha gente refractaria a esa idea, ¿no? Hemos ido creando una dinámica en España en general en donde lo que significa el valor de la empresa es un valor que se ha ido diluyendo, ¿no? Casi se ha convertido en algunos ámbitos como una especie, digamos, de valor pecaminoso, ¿no? Es como si alguien cometiera pues, una irregularidad por el hecho de estar pues, pensando en crear riqueza, ¿no? Y eso hay que cambiarlo. Y eso hay que cambiarlo desde la base. Y solamente se puede cambiar de una forma, que es hablando desde los poderes públicos y desde la sociedad en general, hablando del valor de la empresa como un valor social positivo. Como un valor social positivo. Que lo es. Y hablo de la empresa, no solamente del empresario. La empresa va más allá de un empresario o de unos empresarios. Es la suma de el que promueve un proyecto, el empresario, pero también del profesional y del trabajador que está ahí. Esto es la empresa, el conjunto, la suma de todo eso, ¿no? A eso hay que darle valor social. Y en Cataluña quizá en este sentido estamos, digamos, especialmente posicionados o bien posicionados para poder intentar recuperar ese valor social de la empresa.
y explicarlo en Cataluña, fomentarlo desde la base, prestigiarlo socialmente y además transmitirlo también al conjunto del Estado. Para nosotros esto es fundamental, porque Cataluña pues, tiene el poder que tiene desde el punto de vista político, queremos tener más poder político, evidentemente, pero nuestro poder real está en esa capacidad, digamos, de crear riqueza, en esa capacidad de emprender. Y ahora, en este momento, con una particularidad especialmente importante, que es nuestra capacidad exportadora, de productos y de servicios. Y ese es el futuro. No les diré que es el único futuro, pero es el futuro. Y el futuro en mayúsculas, y nosotros lo sabemos. Y ese es un campo, ese es un ámbito en donde Cataluña va a hacer un esfuerzo también especial y el gobierno catalán, por supuesto, también, ¿no? El año pasado, que fue un año muy difícil económicamente también en Cataluña, la exportación catalana creció un 14%. El año pasado. Y este año, en los 2 primeros meses, estamos creciendo a tasas del 14 y del 15%, acumuladas sobre los crecimientos del año anterior. ¿Eso qué va a provocar con el paso de los próximos meses, si esa tendencia continúa y de ahí nuestro ahínco, ¿no? Eso va a provocar que las capacidades productivas de mucha gente, de mucho tejido productivo, se van a colmar. Y una vez estén las capacidades productivas, pues, otra vez llenas, por decirlo así, viene el momento de las ampliaciones de las fábricas, de las nuevas fábricas, de los nuevos laboratorios, de los nuevos ámbitos turísticos, etcétera, ¿no? Y ese es el punto en donde nos tenemos que enganchar. Piensen también que, tal como van las cosas, la economía catalana cada vez depende más del exterior y cada vez depende menos de España. Y eso seguirá siendo así. Cada vez dependemos más de lo que pasa en el mundo, y es bueno que sea así, y cada vez vamos a depender menos de lo que pasa en España, desde un punto de vista económico. Y creo que eso, seguramente no todo el mundo en España, como Cataluña, pues está preparado para poder lanzarse a esa aventura de mayor internacionalización de su economía, ¿no? Pero Cataluña lo está, y cada vez lo está más, cada vez está mejor preparada en ese sentido, ¿no? Pues de ahí precisamente todo ese esquema que les estaba diciendo. Se habla de crisis continuamente, yo es una palabra que la utilizo muy poco, pero atención, hay muchos países del mundo que no están en crisis, al revés. Hay muchos países del mundo que van a toda pastilla. Y las economías que se consigan enganchar a esos países del mundo que van bien y que tiran mucho, van a ser economías que en estos próximos tiempos van a crecer. Y si alguna economía en el conjunto del Estado está especialmente bien preparada para poder engancharse a ese relanzamiento que tienen muchos países del mundo, es esa economía catalana que tiene esa capacidad de exportación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Si le parece, empiezo con estas preguntas de Alicia San Climent, de la cadena SER, de Armenteros de Racún. Después de la reunión con los grandes empresarios por parte del presidente del Gobierno de este fin de semana, ¿le da la impresión de que el presidente Zapatero va a agotar la legislatura y que a corto plazo no anunciará su decisión sobre si continúa o no? Y en caso de que no, ¿quién le sucederá? ¿Le parece bien, presidente, que los empresarios irrumpan en la política y, como es el caso del presidente del Banco Santander, pidan al presidente del Gobierno que siga y no abra ahora el debate sucesorio? ¿Qué se podrá decir si después de ese pronunciamiento el Gobierno indulta al consejero delegado de ese mismo banco, señor Sáez, condenado por el Supremo? ¿Está usted con el PP por el adelanto electoral o con el señor Botín, todo quieto, incluido el asunto del sucesor del presidente Zapatero? Bueno, pues no sé, yo no soy un experto en el PSOE, sinceramente, y por tanto pues no sé muy bien lo que puedo responder, porque ese debate sucesorio al cual se apela pues es un debate que hay que hacerlo dentro del Partido Socialista. Y yo no creo que yo como presidente de la Generalitat me tenga que meter en ese debate sucesorio dentro del Partido Socialista. Ya nos dirán quién es el candidato o la candidata.
Ya nos lo dirán, ya nos lo harán saber en su momento, y cuando lo sepamos, pues ya trataremos con él o con ella. Ya veremos, ¿no? Eso en este momento pues no es... no creo que nosotros tengamos que entrar en ese tipo de quinielas, ¿no? Después, el adelanto electoral. El adelanto electoral, pues yo sé que lo pide con mucho ahínco el PP. Tiene su lógica, tienen unas encuestas muy buenas seguramente, y a lo mejor tienen un cierto temor a que no sean tan buenas dentro de un año. Vete a saber, ¿no? Y ahí pues están apretando todo lo que pueden para intentar que se produzca este adelanto electoral. Pero eso no depende del PP, no nos engañemos. Ellos en este sentido pueden pues alzar su voz, pueden repetirlo constantemente, pueden hacer mítines cada fin de semana pidiendo el adelanto electoral, pero eso no depende del PP. Eso depende del presidente del gobierno. Y también un poco de lo que ocurra en las Cortes. Depende un poco de todos, pero sobre todo depende del presidente del gobierno, ¿no? Lo que sí que creo es que, en cambio, y esta ya es una opinión pues más personal si ustedes quieren, es que sería bueno que el presidente del gobierno aclarara el futuro. Eso sí, porque vivir en esa incertidumbre, eso no es bueno. Estamos en un momento en que necesitamos más certezas que incertidumbres y más claridad en lo que vamos a hacer y en quién lo va a hacer, que no dudas permanentes. Por tanto, ese proceso tan y tan largo de clarificación dentro del PSOE, de si Zapatero va a continuar o no va a continuar, de si va a ser el candidato o no va a ser el candidato, eso es lo que creo que está haciendo daño. Más que la decisión final que tomen. Yo casi pues les diría que tomen la que tomen, pero que la tomen rápido. Porque eso contribuirá pues a aclarar el panorama. Y eso es bueno. Aclarar el panorama es bueno, ¿no? Y vivir en esa incertidumbre creo que lo es menos, ¿no? La posición de si los empresarios tienen que opinar de política o no, pues oiga, que hagan lo que quieran, sinceramente. Ahora les vamos a tapar la boca a los empresarios diciéndoles que ellos no pueden hablar de política, cuando de política habla todo el mundo, casi incluso habla la Iglesia de política, de vez en cuando. Pues oigan, pues todo el mundo tiene derecho a hablar de política. Otra cosa es que las decisiones en este caso no se toman desde los empresarios, se toman desde la propia política. Eso también hay que dejarlo claro, ¿no? Se le puede hacer llegar a Zapatero pues todo tipo de mensajes, los que se quieran, pero en definitiva esas decisiones las va a tomar el propio Partido Socialista, ¿no? Veremos cómo las toman. Yo simplemente pues quería decir eso, ¿no? Que creo que sería bueno que las tomaran rápido y que se clarificara también rápidamente si esta legislatura se va a terminar o no. Eso depende del presidente, debe ser él quien lo diga, solemnemente. Y segundo, cómo van a quedar las cosas dentro del Partido Socialista. La última cosa que les quería decir, ustedes tienen que entender, ahora no hablo como presidente de la Generalitat, hablo como presidente de CIU, ¿eh? Ustedes tienen que entender que nosotros tenemos que procurar, tanto como podamos, supongo que lo que voy a decir se entenderá, ¿eh? Tenemos que procurar, tanto como podamos, que cuando alguien el año que viene gane las elecciones en España, sea quien sea, no tenga mayoría absoluta. Y nosotros en nuestra actuación vamos a actuar de una manera en donde si podemos evitar mayorías absolutas en España, las podamos evitar. No estará en nuestra mano, solamente. Pero lo que esté en nuestra mano lo tenemos que manejar. ¿Por qué? Porque entendemos que para lo que viene y para los planteamientos que nosotros tenemos que hacer en el conjunto del Estado, antes les decía algo en este sentido, pues será mucho mejor mayorías relativas en donde se tengan que forjar consensos que no mayorías absolutas en donde se tomen decisiones que al final a lo mejor todos las vamos a poder lamentar. De este último tema seguramente vendrán preguntas. Presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica, Ángel Boixadós, dice, estuvo usted en el gobierno, luego 7 años en la oposición y ahora ha vuelto al gobierno. ¿Cómo han evolucionado en este periodo las relaciones entre la administración catalana y la central? ¿Hay ahora más recelo? Miren, yo he querido entrar muy poco, como ustedes han visto,
en el planteamiento más estrictamente político, porque estamos en Nueva Economía Forum y por tanto yo básicamente les he hablado de lo que creo que es urgente y principal en este momento, que es la economía, ¿no? Si se me pregunta por la relación con el gobierno central, pues miren, la que hubo en el último gobierno del presidente Jordi Pujol con el gobierno central de la época no fue nada buena. Sobre todo no acabó nada bien. No acabó nada bien. Y en este momento no es mucho mejor. En este momento no es mucho mejor. No digo respecto al actual gobierno catalán, porque acabamos de llegar hace solamente 3 meses, ¿no? Pero en general la relación institucional entre Cataluña y el Estado no es buena. Se han deteriorado cosas, y cosas además importantes. No les escondo que además la sentencia que hubo por parte del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña no ayudó nada. Eso ha creado un cierto abismo en la relación entre Cataluña y el resto del Estado, y además no ayuda desde el punto de vista, digamos, de la sensibilidad, ¿no? Y eso se vive en Cataluña de una forma muy, muy especial, ¿no? Por tanto, yo, observando un poco la historia reciente, no les puedo decir que esto haya mejorado de una forma clara, ¿no? Y no sé lo que ocurrirá en el futuro. Pero lo que sí sé es una cosa, que nosotros tenemos que poner las cartas encima de la mesa, como les decía, y nuestros planteamientos tienen que ser claros y tienen que apelar a la razón. No tienen que apelar estrictamente, digamos, al estómago, a las vísceras o a las emociones incluso. Tienen que apelar sobre todo a la razón, ¿no? Y eso es tal como vamos a plantear las cosas, y no sé si eso servirá para que mejore la relación institucional entre gobiernos, ¿no? Pero en todo caso, mi experiencia de los últimos años es que esto, en vez de ir a mejor, más bien ha ido a peor. Juanma Romero, del Diario Público, dice: ha comentado usted que bajará el impuesto de sucesiones. ¿Cuánto bajará? ¿Habrá bonificación del 99%? ¿Bajará también el de donaciones? El sábado los empresarios aplaudieron las reformas del gobierno de Zapatero. ¿También lo aplaude usted? ¿Se está generando un enderezamiento de la crisis? Pues miren, el impuesto de sucesiones nosotros vamos a ir cumpliendo nuestro compromiso electoral, que hablaba de suprimir ese impuesto con efectos 1 de enero del 2011, por tanto del año que estamos, y efectivamente eso lo vamos a hacer en las próximas semanas, con efectos 1 de enero del 2011, en todos los apartados del impuesto de sucesiones en los cuales tenemos hoy en día una discriminación en relación a otros territorios del Estado. Yo lo que les puedo decir en este momento es que en todas las rúbricas del impuesto de sucesiones, Cataluña quedará igual o mejor que las mejores autonomías del Estado. Por tanto, en todas las rúbricas del impuesto de sucesiones, en todos los grados de parentesco, Cataluña va a quedar mejor o igual que que Valencia y que Madrid, que son, insisto, los territorios en donde esas fiscalidades son más favorables para la propia, digamos, ciudadanía, ¿no? Eso es lo que les puedo contestar, que creo que es lo fundamental, porque el agravio que se ha vivido en Cataluña, ¿cuál es respecto a este impuesto? El agravio es el de la discriminación. La sensación de que en otros territorios del Estado se pagaba por ese impuesto mucho menos, y además era verdad. A pesar de las reformas que ha hecho recientemente el tripartito, que las hizo en la buena dirección. Por tanto, vamos a completar lo que ya hizo el tripartito, que ya fue reduciendo el impuesto de sucesiones, lo vamos a completar en estas próximas semanas, de tal forma que Cataluña quede en ese panorama, en esa comparación con otras comunidades autónomas, que quede en una posición claramente favorable. Ese es nuestro propósito, ¿no? Las reformas, pues miren, mucho mejor que las haya que no las haya. Nos pasamos en España 2 años de la actual legislatura sin prácticamente hacer ni una sola reforma. Y en los últimos 2 ha habido que acumularlas casi todas. Pero se han hecho por voluntad propia o por imperativo. Por imperativo, digamos, comunitario, ¿no?
Pues la sensación que hay es de que al final se ha actuado cuando ya no había más remedio y estaba a punto de tocar la campana. Esa es la sensación que hay. Nosotros en Cataluña nos hemos hecho el propósito exactamente al revés, ¿no? Vamos a hacer todo lo que hay que hacer, aunque sea muy exigente, al principio, no al cabo de 2 años, sino desde el principio, para marcar una línea clara y para que todo el mundo sepa cuál es el rumbo que estamos siguiendo. No al final, pues dando un poco conetazos y obligados por las circunstancias o por ese imperativo, digamos, comunitario. Pero dicho eso, pues es evidente que mejor que las haya que no las haya. Y de hecho, fíjense una cosa, gracias a que se han hecho cosas en España, y nosotros hemos estado al lado de muchas de esas cosas que se han hecho, aun cuando estábamos en la oposición en los últimos tiempos, gracias a que se han empezado a mover reformas significativas y se ha hecho un señal, digamos, de seriedad y de responsabilidad, gracias a eso España pues cada vez está más separada de aquellos países que lo están pasando peor dentro del conjunto de la Unión Europea. No está del todo separada. Por tanto, no se puede cantar victoria. Como que hay una gran tendencia al optimismo ilimitado, pues ojo a cantar victoria antes de tiempo. Pero es cierto que cuanto más serias son las reformas y más constantes son, cuanto más se tiene la impresión de que se pueden hacer los deberes y se están haciendo, pues eso descompresiona. Y eso hace que el conjunto del Estado, y esto nos conviene a todos, estamos todos metidos en el mismo barco, ¿no? Hoy por hoy es así. Pues nos conviene a todos que España entre en una senda, digamos, de mayor confianza en los mercados internacionales y en el conjunto de la Unión Europea. Por tanto, también hay un mensaje implícito en lo que estoy diciendo, que es de no bajar la guardia, porque eso no ha terminado. Hay que seguir haciéndolo eso en aquello que seguramente no ha quedado bien arreglado del todo, ¿no? José María Brunet, de La Vanguardia, le pregunta qué circunstancias cree que han de darse para que pueda negociarse su propuesta de pacto fiscal. ¿Con quién cree que sería más fácil, con el PP o con el PSOE? Y Joan Rossinyol, del diario Ara, también le pregunta sobre esto. ¿Qué actitud espera del PP y del PSOE? Miren, ¿qué circunstancias tienen que darse? Primero, en Cataluña, máximo consenso posible de las fuerzas políticas y de la sociedad catalana. El tema del pacto fiscal en Cataluña tiene que ser un objetivo compartido y un clamor. Y desde el Estado central hay que ver Cataluña lo más unida posible en esa reivindicación y en ese planteamiento, que no es estrictamente una reivindicación, es un planteamiento de fondo, ¿no? Tengan ustedes en cuenta una cosa que es bastante curiosa. Antes no lo he dicho por mor del tiempo, ¿no? Pero tengan ustedes en cuenta que después de 30 años de desarrollo autonómico, hay ayuntamientos que recaudan mayor porcentaje de sus ingresos que las comunidades autónomas. Es increíble, pero es así. Ustedes cogen los grandes ayuntamientos y de sus ingresos ellos mismos recaudan más porcentaje sobre sus ingresos que las comunidades autónomas sobre los suyos. Cuando nosotros estamos gestionando ámbitos tan importantes como la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte público, la vivienda y tantas otras cosas. Y en nuestro caso, pues la policía y las prisiones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que no hemos evolucionado bien, que se ha hecho una transferencia de gasto, pero no hay una corresponsabilidad importante a nivel de ingresos. Y eso hay que romperlo. Al menos desde Cataluña, que hay voluntad de autogobierno, queremos romper esa dinámica que creemos que no es buena. Y, por tanto, máximo consenso desde Cataluña, político y social. Esa es la primera condición. Segunda condición que tiene que darse, pues, una aritmética parlamentaria favorable a un planteamiento así en España. Pero también yo quiero advertir de una cosa. Nosotros el planteamiento del pacto fiscal lo vamos a hacer independientemente de la mayoría que haya en el conjunto de España. Nosotros lo vamos a poner encima de la mesa igual. Lo que ocurre es que esto puede ser más eficaz con un planteamiento en donde no haya mayorías absolutas en España y donde nuestro concurso sea necesario, incluso imprescindible, que no en un escenario de mayorías absolutas.
Y lo vamos a hacer, tercera condición, delante de quien gane las elecciones. Por tanto, no me hagan ustedes marcar preferencias ahí entre el PSOE y el PP. No sé si es más fácil con unos o con otros, no me quiero meter ahí. Nosotros lo vamos a poner encima de la mesa, gobierne quien gobierne. Y es más, lo pondremos como condición imprescindible para nuestra implicación en la política española de forma estable. Si se quiere a CiU en los próximos años, pues de manera estable, de manera permanente, apoyando, otra cosa es los apoyos puntuales, pero si se nos quiere de manera estable apoyando, entonces la condición que es de base, ¿no? La condición es que nuestra propuesta de pacto fiscal sea tenida en cuenta. Entendiendo por pacto fiscal, lo digo para que no haya lugar a engaño, ¿no? Entendiendo por pacto fiscal la capacidad de la Administración catalana, en colaboración con el Estado, evidentemente, pero de la Administración catalana, de gestionar los impuestos que se pagan en Cataluña y de negociar bilateralmente una aportación al conjunto del Estado en la línea de la solidaridad y en la línea de las cargas generales del Estado que todos tenemos que compartir. No necesariamente eso tiene que convertirse en lo que se conoce como el cupo vasco, porque nosotros no queremos hacer una operación mimética, pero el concepto es ese. Y ese concepto es el que nosotros vamos a poner encima de la mesa, con esas condiciones que les decía, máximo consenso en Cataluña, en cualquier caso, con quien gane las elecciones, condicionando la política española por nuestra parte a la consecución de este objetivo y haya o no mayorías absolutas en España. Fernando Jáuregui, de diariocrítico.com, dice: ¿cree que hay que reordenar el estado de las autonomías, quizá modificando la Constitución en su título 8º, reformando el Senado y potenciando la Conferencia de Presidentes Autonómicos? ¿Ese cambio constitucional debe hacerse con un pacto entre el PSOE y el Partido Popular? Debe hacerse. Bueno, pues lo veo muy lejos, sinceramente. Veo muy lejos ese horizonte. Evidentemente, un cambio constitucional hay que hacerlo de acuerdo los grandes partidos a nivel del Estado y los partidos que pesan en los territorios históricos. Eso, como mínimo, tienen que estar todos esos. Mal si no están todos los grandes del Estado y mal si no estamos los que pesamos en los territorios históricos del conjunto del Estado. Pero esto está en un horizonte muy lejano, sinceramente. Y yo, a pesar de que nos gustaría poderlo plantear así, la verdad es que no lo vemos posible en los próximos tiempos. No vemos que el panorama esté maduro, por decirlo así, para hacer un planteamiento de estas características, ¿no? Por lo tanto, yo insisto, nosotros, más allá de modificaciones de la Constitución, que son complicadísimas desde el punto de vista de las mayorías, de la forma de hacerlas, etcétera, nosotros, más que eso, vamos a plantear claramente lo que les decía en el punto anterior, que es el tema del pacto fiscal. Ignacio Jorquera dice: ¿qué expectativas tiene CiU ante el 22 de mayo? ¿Está completamente seguro usted de que Trías será el alcalde de Barcelona? Si don Xavier no consigue mayoría absoluta, ¿tiene CiU reparos absolutos a pactar con el Partido Popular si este apoyo le fuera útil y más fácil que otros? Carlos Malo de Molina, presidente de Sigma 2, le pregunta si piensa usted que CiU en alguna ocasión entrará en el Gobierno de la Nación española. ¿Esa posibilidad se puede dar con el Partido Popular si gana en 2012? Vamos a ver, las perspectivas del 22 de mayo, pues yo creo sinceramente que las tenemos buenas, incluso muy buenas. Ahora, si la pregunta es, ¿está usted seguro? Pues oiga, seguro, pues no lo estaré hasta la noche electoral. Esto no se sabe nunca, ¿no? Ni yo mismo estaba seguro al 100% de que las elecciones catalanas nos fueran bien. Ahora, ¿había muchos indicios de que nos iban a ir bien? Pues sí. ¿Se confirmaron esos indicios? Pues también. Creo que en el caso de las municipales y de Barcelona en particular va a ocurrir lo mismo. Creo. Es decir, que hay buenos indicios y que se van a cumplir. Pero hasta que no se cumplan, pues no se puede dar por hecho. Y ahí nosotros somos, en este sentido, pues muy prudentes y preferimos pues no vender la piel del oso antes de cazarlo. Y esto está así, ¿no? Las elecciones se tienen que hacer, las tenemos muy bien orientadas,
Yo creo que por primera vez se puede dar el hecho de que CiU pueda gobernar Cataluña y también la capital de Cataluña, también Barcelona. Por primera vez, esto no ha ocurrido nunca en la democracia reciente. Sí que ocurrió con el Partido Socialista. Estos últimos años pues, hubo gobierno socialista en la Generalitat y gobierno socialista en el Ayuntamiento de Barcelona, pero eso puede cambiar justo al revés. Ahora puede ser que de gobernarlo todos los socialistas, Convergencia y Unió pueda aspirar realmente pues, a dirigir las dos instituciones, ¿no? Esto puede muy bien ocurrir, ¿no? Pactos en el Ayuntamiento de Barcelona, pues ya se verá en función del resultado. Ya se verá porque lo que es evidente es que en el Ayuntamiento de Barcelona tiene que haber un cambio. Piensen que el actual partido, el Partido Socialista, pues lleva 32 años gobernando Barcelona. Yo recuerdo cuando los socialistas se quejaban porque Jordi Pujol llevaba 23, que es la misma cifra que 32, pero al revés. Y se quejaban mucho. Cada día decían que por higiene democrática había que cambiar el gobierno de Cataluña. Bueno, pues si por 23 años había que cambiar el gobierno de Cataluña, incluso por higiene democrática, imagínense ustedes por 32 el Ayuntamiento de Barcelona. Con más razón todavía, debe ser, ¿no? Y yo creo que ese proceso de cambio está en marcha. Y por tanto lo importante no es tanto con quién se va a hacer, sino sobre todo el cambio que está en marcha, y no descartamos incluso que Xavier Trias tenga distintas opciones de pacto en el Ayuntamiento de Barcelona. Que no tenga una sola, sino que tenga distintas. Y eso lo veremos en función de los resultados electorales, ¿no? La pregunta muy habitual y recurrente de si Convergencia y Unió se va a incorporar algún día al gobierno central o no. Pues miren, no están nuestros objetivos, sinceramente. Nosotros no nos planteamos las cosas en función de si entraremos o no en el gobierno central. No está en nuestro objetivo. Lo que ocurre es que yo lo que no quiero tampoco es transmitir la idea de que esto es absolutamente imposible, ¿no? Que lo rechazamos por principio de base. Pues tampoco es eso. No lo rechazamos por un principio de base. No lo rechazamos por eso. Pero no creo que se den las circunstancias para que eso llegue a pasar. No creo. Ya veremos, ¿no? En cualquier caso, tampoco es eso lo más importante para nosotros. Para nosotros lo importante es definir los objetivos, plantearlos y, si podemos, conseguirlos. Aquello que les decía también del pacto fiscal, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se verá en función de las cosas que ocurren. Con el PP, pues oigan, pues vamos a esperar a las elecciones. Vamos a esperar a las elecciones y vamos a esperar el resultado. Nosotros, como gobierno catalán, tenemos que intentar negociar con el gobierno que haya en España, del color que sea. Antes les he dicho, el pacto fiscal nosotros lo plantearemos, gane quien gane y gane con la mayoría que gane. Más claro no se puede ser. Por tanto, no es un problema de si el PP sí, si el PP no. Nosotros nuestros objetivos de país los plantearemos delante de quien gobierna en España. También ustedes saben que en España lo habitual es que gobierne el que gana. Digo a nivel central. Vamos a ver cuál es ese resultado. Y a partir de ahí, pues veremos cómo se pueden hacer las cosas en estos próximos años. Pero yo quiero dejar claro que nuestro objetivo no es entrar en el gobierno español. No es nuestro objetivo. Nuestro desideratum no es ese. Hay muchos presidentes de comunidades autónomas que su aspiración es ser ministros. Y la historia está llena, en ese sentido, de experiencias, ¿no? Pues bueno, el objetivo del presidente de la Generalitat, les aseguro que no es ni ser ministro, ni vicepresidente del Gobierno central, ni mucho menos presidente del Gobierno. Por tanto, nosotros... Presidente, se dice por aquí que en su formación en CiU, si hay alguien que le gustaría ser ministro, o es que ha cambiado. No, pero ya se dicen tantas cosas que si usted hace caso de lo que se dice, va a acabar mal. Haga usted como yo, que nunca hago caso de lo que se dice. El presidente Zapatero se ha comprometido a obligar a las comunidades autónomas que limiten su déficit. Y desde El Economista le preguntan, presidente, si cree que las autonomías se impondrán un techo de gasto por ley y si Cataluña cumplirá con la previsión de déficit que estima el Estado para 2011.
Miren, empecemos por el final. Disculpen que haga una aproximación un poco más técnica, pero lo voy a contar para que se pueda entender la magnitud del problema, ¿no? Cataluña el año pasado tenía que hacer un déficit máximo de 2,4% del PIB catalán. Eso como máximo eran 4.800 millones de euros de déficit, que si se hubiera llegado ahí, este estaba autorizado dentro de los límites. En vez del 2,4, que son 4.800 millones de euros de déficit como máximo, se llegó al 3,9 y a más de 7.500 millones de déficit. Y la obligación para el 2011 es pasar del 2,4 que se tenía que haber cumplido al 1,3, que son 2.600 millones de euros de déficit máximo para el 2011. Por tanto, fíjense ustedes, en el 2010 tenían que ser 4.800 y fueron 7.500. Y ahora tienen que ser como máximo 2.600. La pregunta que yo hago es cómo se pasa de 7.500 largos a 2.600 en un año. ¿Cómo se hace eso? Pues solamente hay una forma de hacerlo, que es destrozándolo todo. Y eso no lo vamos a hacer. No nos hemos vuelto locos. Nosotros tenemos un plan de ajuste y de ahorro serio, 10%. Nunca nadie en España ha hecho un plan de ahorro de esta magnitud. Pero lo que no vamos a hacer es a cerrar medios servicios públicos en Cataluña. No vamos a cerrar hospitales, no vamos a cerrar escuelas, esto no lo vamos a hacer. Y menos con un déficit fiscal como tenemos con el conjunto del Estado, que pasa de los 15.000 millones de euros al año. Eso sería volverse loco. Una cosa es hacer los deberes y otra cosa es volverse loco. Y los deberes los vamos a hacer, los vamos a hacer en este sentido, ¿no? Si el Estado central no apoya este proceso catalán para reducir el déficit, pero sin volverse loco, pues no podremos cumplir de golpe en un solo año. Y además, en nuestro caso, y no es una excusa, pero con una situación heredada. Ese es el planteamiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues hay un concepto básico, ¿no?, que yo también quería trasladarles, que es que, hombre, cada uno tiene que hacer los esfuerzos también en base a su riqueza. ¿Qué quiero decir con eso? Que si en España se ha ido muy lejos en el sentido de acumular déficits, es porque, en el fondo, pues hemos, como se dice muchas veces, vivido claramente por encima de nuestras posibilidades. Pero es que en Cataluña no es eso. Eso es lo que hay que empezar a entender. En Cataluña no estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, estamos viviendo por debajo. En España se ha vivido por encima de las posibilidades de España, pero en Cataluña estamos viviendo por debajo. Y eso es lo que a veces no se entiende. Por tanto, ¿no nos toca más remedio que hacer este esfuerzo? Lo haremos. ¿No nos toca más remedio que ahorrar? Lo haremos. ¿Tenemos que demostrar que somos gente seria? Lo demostraremos. ¿Tenemos que demostrar que tenemos un rumbo claro? Lo vamos a llevar. Pero dejando claro que nosotros estamos viviendo por debajo de nuestras posibilidades, como catalanes. Y eso en España hay que empezar a entender. Y alguien lo tiene que poder decir sin herir a nadie. No, nuestra pretensión y la mía no es herir a nadie, no es herir sensibilidades, no es amenazar, no, nada de todo eso. Pero hay que empezarlo a explicar. Hay territorios como Cataluña, países como Cataluña, que están viviendo en este momento por debajo de sus propias posibilidades. Y eso no se le puede pedir a todo el mundo para siempre. Tenemos ya que ir terminando. Hay dos preguntas. Jordi Alvarado dice, Cataluña apuesta por las renovables, y usted mismo lo ha dicho en su discurso. ¿Apoya, presidente, las ayudas a ese sector? ¿Sería favorable a la prórroga de la vida de las centrales nucleares catalanas si se demuestra que son seguras y al menos para mantener sus emplazamientos para el futuro? ¿Se niega en rotundo a que se emplace en Cataluña el almacén temporal de residuos solicitado por algunos municipios catalanes? Mire, la política energética que se ha hecho en España en los últimos años ha sido un caos. Un caos total. Y eso hay que asumirlo así, pero ha sido grave todo eso, porque se han alterado marcos jurídicos,
que eran estables, teóricamente. Cuando el Estado marca un ámbito jurídico, un marco jurídico, pues es para cumplirlo, porque de ahí se toman decisiones de inversión. Y ha habido gente en España, como ustedes saben, que ha tomado decisiones de inversión en materia de energía, concretamente de energías renovables, confiando en que ese marco del Estado pues sería un marco estable y serio. Y se han encontrado que a medio camino les cambian las reglas. Pero también es cierto que cuando se diseñó ese apoyo a determinadas energías renovables, pues se pasaron de frenada. Absolutamente. Porque se quiso casi pues presentar el esquema español como el más avanzado y el mejor del mundo. Y eso significó pues que no importó a qué coste se hacía eso. Y cuando en la vida tomas decisiones sin importar el coste, pues después te encuentras las consecuencias. Que es lo que estamos viviendo en ese momento. Y por tanto, el esquema que se hizo era inasumible a tantos años, a tan largo plazo, ¿no? Y ha habido que tomar esas decisiones. Nosotros hemos participado ahí tanto que hemos podido y hemos sabido, pero sabiendo que realmente estábamos enfrentándonos a un caos en la política energética española de gran magnitud, ¿no? Que se ha ido arreglando en estos últimos tiempos y se ha ido arreglando a mejor. Y por tanto, pues bueno, bien está lo que bien acaba, que no sé si ha acabado del todo, pero como mínimo estamos mejor en cuanto a ese caos en política energética de lo que estábamos hace pues solamente 6 meses atrás, o 1 año atrás, o 2 años atrás, ¿no? Súmanle ustedes a eso, dentro de ese caos, la enorme irresponsabilidad durante bastantes años de no repercutir nunca las subidas del coste de la energía. Porque eso por populismo pues iba bien. Siempre aparecía algún gobierno en España que decía, no os preocupéis, no os vamos a subir la factura de la luz. No os vamos a subir la factura eléctrica. Pero eso también se paga. Y se ha pagado en España. Y se ha pagado a base también de ese caos, en este caso no normativo, sino ese caos económico que se ha ido acumulando en cuanto a deuda respecto a las compañías, ¿no? Piensen también en otra cosa. Si eso no se retribuye bien, las compañías energéticas pues no invierten lo que deberían invertir. Consecuencia de eso, muchas veces pues merma de calidad. También ha ocurrido. En Cataluña ha ocurrido. Fuera no lo sé, pero en Cataluña ha ocurrido, ¿no? Entonces, claro, empiezas a sumar todos esos conceptos y dices, oye, no se deben haber hecho bien las cosas. Ahora parece que está más enderezado, ¿no? Y espero que esto siga así en estos próximos tiempos, ¿no? En cuanto a la energía nuclear, pues miren, yo soy partidario, no sé si lo que voy a decir ahora se va a entender bien o no, pero yo soy partidario de que no se tomen decisiones en caliente cuando pasan cosas como las que han pasado en estos últimos tiempos, en estos últimos días. Ahora es fácil apuntarse a vamos a cambiarlo todo. Es fácil apuntarse a eso. Incluso países muy serios de Europa, muy serios, da la sensación de que se apuntan a ese golpe de péndulo, casi de golpe, ¿no? Y dices, bueno, no tomemos esas decisiones en caliente. ¿Por qué? Pues porque al final hay que atender también a ese coste que decíamos de la producción energética. Ese coste es fundamental para la competitividad de la economía. Evidentemente ustedes me dirán, hombre, pero eso hay que hacerlo con condiciones de seguridad. Lógico. Pero ¿cuántas centrales nucleares hay en Europa en funcionamiento? ¿Cuántas hay en Francia? Ustedes las tienen más lejos aquí en Madrid, pero nosotros las tenemos ahí al lado, en Cataluña. No las propias, sino las otras. Vamos a tomar decisiones nosotros sobre las nucleares francesas, que las tenemos más cerca, algunas veces, de algunos puntos de Cataluña que las propias nucleares catalanas de otros puntos del propio país. Cuando los franceses, en cambio, han dicho, oigan, nosotros no vamos a abandonar la energía nuclear, lo han dicho claramente. Nosotros las tenemos ahí. Determinados puntos de la demarcación de Girona o de la demarcación de Lleida las tenemos a menos de 100 kilómetros de distancia. Y los franceses no las van a desconectar.
no las van a desconectar, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que actuar con prudencia. Obviamente, cuando pasan esas cosas, eso tiene un gran impacto sobre la opinión pública, y es lógico que sea así, es evidente, y eso quiere decir que hay que extremar todas las medidas de precaución. Pero pensar que eso, vamos a terminar con la energía nuclear en 2 años, esto es un contrasentido. Todo el mundo sabe que esto no va a ser así. Por tanto, vamos a coger las cosas pues con prudencia, vamos a asegurar, y para eso ya hay organismos responsables, que eso se toma en condiciones de máxima seguridad para la población, y al mismo tiempo pues vamos a vigilar que nuestros costes energéticos no se nos disparen de una forma que al final pues nos haga ser poco competitivos en la escena internacional, ¿no? Respecto al almacén, pues miren, nuestra posición es muy clara, ustedes la conocen porque la hemos comentado en muchas ocasiones. Nosotros no estamos en contra de un almacén de estas características. Lo que estamos es diciendo desde hace tiempo que lo que no se puede pretender es acumular todas las instalaciones nucleares en los mismos territorios siempre. Y Cataluña tiene una participación en el ámbito de la energía nuclear en el conjunto del Estado muy superior a su peso. Y eso hay que repartirlo de una forma un poco más homogénea. Por tanto, nuestro esquema no es tanto en contra del concepto almacén. No, estamos a favor de que eso se reparta de otra forma y de que no caiga siempre todo en Cataluña o en algún otro territorio, pero especialmente en Cataluña y en nuestro caso en las tierras del Ebro, que bastante castigadas están en muchos sentidos, ¿no? Por tanto, hay una posición mayoritaria en Cataluña que es contraria a ubicar el almacén en las tierras del Ebro, por las razones que ustedes conocen, y bueno, pues con el mensaje claro de que eso se puede repartir territorialmente de otra forma en el conjunto del Estado. Ustedes saben que hay territorios muy, muy importantes, grandes consumidores de energía en el conjunto de España que no tienen centrales nucleares. Nosotros en Cataluña tenemos 3. ¿Lo dejamos así? Presidente, ha sido de nuevo una gran satisfacción tenerle con nosotros. El doctor Luis Mayero, en nombre de las entidades que hacen posible esta tribuna, va a despedir el acto. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en este foro en nombre de los patrocinadores. Este foro que cuenta con la enorme suerte de tener personalidades tan importantes de la política como el presidente Mas, al que quiero felicitar por sus palabras claras, ajustadas a la finalidad del foro y llenas de razón. Muchas gracias de nuevo y que tengan un buen día.